Es correcto. Muy bien, hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar con la lección 4A y esta está basada en los libros de la ley. Como ya se ha estado hablando anteriormente con los temas que hemos visto, todos llevan un orden lógico, pero todos son eventos trascendentales que han pasado en la humanidad. En este momento vamos a recalcar y vamos a repetir que la ley, que los libros de la ley, los 5 libros de la ley, llamados Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, narran básicamente todas las peripecias que pasó el pueblo de Israel cuando fue esclavizado y también cuando fue liberado por la mano poderosa de Dios. Vamos a iniciar hablando de Abraham, que es la persona que marca, como ya se ha dicho acá, el comienzo de la nación judía, o sea, del pueblo de Israel. Ya el hermano Joel explicó que de Abraham nació Isaac, y de Isaac nació Jacob, y de ahí nacen las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero no fue fácil para Abraham. Tuvo que ser, en primer lugar, obediente. Cumplió un mandato, una orden que le pidió Dios, y que no fue fácil porque él no sabía dónde iba y tampoco era corto. Tuvo que caminar más o menos unos 1600 kilómetros desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Canaán, que es donde se instala y inicia la instalación del pueblo de Israel. Todos estos hechos son trascendentales y marcan puntos importantes en la vida de la humanidad. Recordemos que los hijos de Jacob eran 12, pero uno de ellos fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pero eso no fue una casualidad, porque el tiempo pasó. Él llegó a Egipto, pasó muchas dificultades, estuvo preso, pero en su momento él llegó a ser el gobernador de todo Egipto. Esto es porque Dios ya había previsto lo que iba a pasar. Recordemos que hubo una gran sequía, una gran hambruna, y Jacob y sus 11 hijos que quedaban en Canaán se vieron en dificultades y tuvieron que ir a pedir ayuda, tuvieron que ir a pedir auxilio, y no sabían que se iban a encontrar con José. No sabían, y no sabían que aquello que habían hecho en aquellos años, ellos habían causado que el futuro de Israel iba a estar marcado precisamente con la venta de José como esclavo. Así es como vemos en la lectura acá que José se da cuenta inmediatamente de que son sus hermanos los que llegan y los recibe y les apoya. No se deja ver de inicio, pero después los recibe a ellos, y ellos con gran asombro, hasta con miedo muchas veces, pudieron acercarse a él y tuvieron el miedo de que él estuviera enojado. Ahora, ¿qué les dice él cuando llegan y les dice, yo soy su hermano José, el que vendieron a Egipto, pero por favor no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios es el que me mandó antes que a ustedes para salvar las vidas. O sea, todo tiene una conexión, todo tiene un orden lógico. Así que Dios fue quien me mandó, dice José, a este lugar, y no ustedes. Él me puso acá como consejero de Faraón y amo de toda la casa y el gobernador de Egipto. Así es que una vez más nos podemos hacer ese tipo de preguntas, que lo vamos a ver después al final. ¿Qué podemos nosotros y qué aprendemos de este mensaje? ¿Qué nosotros podemos aprender también de la humanidad, como decía la hermana Liliana y como decía el hermano David? ¿Y qué mandamiento o promesa nosotros tenemos como ejemplo de este encuentro?
José y sus 11 hermanos se asentaron en Egipto por muchos años. No fue un corto tiempo, pasaron generaciones incluso. Los israelitas empezaron a multiplicarse, el pueblo de Israel se hizo grande y fue ahí donde se originaron las 12 tribus y donde más que todo que originaron fue que se desarrollaron y se multiplicaron. Y ellos fueron en un momento, ya cuando José faltó y cuando los líderes faltaron, se convirtieron en esclavos y eran fabricantes básicamente de ladrillo, pero eran esclavos el rey de Egipto en ese momento. Cuando este pueblo es esclavizado, viene y hay un momento en que no se soporta ya la presión. Ellos claramente se ve que es un pueblo que está siendo oprimido y vienen ellos y piden y claman a Dios en un momento, a Dios que les libere, que les ayude. Y Dios, como buen padre, estaba atento a escucharles. Y Dios miró en su pueblo aflicción, escuchó el del pueblo su clamor y también conocía de ese pueblo las angustias que estaba pasando. Si lo trasladamos a nuestra vida, si lo llevamos a cada una de nuestras vidas, nosotros cuando nos sentimos apretados, cuando nos sentimos en dificultades, sí vamos, y principalmente cuando estamos afligidos, vamos con rapidez a nuestro Dios, y Dios siempre nos escucha, y Dios ve nuestra aflicción, y Dios escucha el clamor, y Dios no solamente eso, sino que conoce nuestras angustias y conoce nuestras dificultades. Es por eso entonces que en ese momento aparece ya en la vida Moisés, ya no está Abraham. Estamos hablando de más o menos 5.000 años de diferencia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que Moisés tampoco no era en su momento, él se creía una persona más, un humano más, pero no sabía lo que le esperaba y el mandamiento y el que iba a tener de Dios para poder él guiar la liberación de ese pueblo. Por lo tanto, viene Dios y se le aparece a Moisés. Es una historia tan larga, y podemos hablar horas acá, pero ya todos la conocemos, cómo se le apareció la primera vez en una zarza en forma de fuego para explicarle y para exponerle lo que tenía que hacer. Moisés, como todo humano, puso excusas. Incluso en su momento dijo que él se sentía nervioso, no podía expresar palabra, pero Dios le encontró salida siempre y le puso a Aarón, su hermano, como apoyo y a todo el otro pueblo. Entonces vino y como lo hemos visto aquí en la lectura, sucede que Moisés al final se va a enfrentar al faraón. Faraón era el rey de Egipto. Bueno, hermanos, parece que se cayó la llamada de Manuelito. Vamos a tratar de añadirlo otra vez. Ahí está. Esperemos que él se pueda comunicar. No, se cayó la llamada de Manuel. A veces sucede que hay cortes de luz, por ejemplo, ¿no? Marquitos, ¿tienes tu luz en tu casa? ¿Me escuchas a mí? Sí. Sí, no, esa es la computadora seguro, porque yo estoy ahí igual y no, la luz está bien, no hay problema. Sí, que vuelva a llamarlo a ver para que entre nuevamente. Le estamos llamando. Muy bien, ¿me escucha?
Sí, sí, le Sí, escuchamos. me parece que hay una solicitud. Sí. Dinos, Manuel. No, nos podemos ver ahora. Sí, sí. Bueno, disculpa. Dijimos que Dios hace la promesa y permite, o sea, no solamente, perdón, ¿se escucha bien? Sí, ok, ahora sí se escucha. Decía la promesa que hace Dios al pueblo de Israel a través de Lo que Moisés. pasa es, Manuelito, que parece que hay un Apáguelo. volumen allá que hay que bajar en alguna parte. Digamos, el otro computador hay que bajarle volumen para que tú no lo oigas. Ya, vamos. Muy bien, ¿ahora? ¿Me escucha? Ok. Sí, ¿verdad? Bien. Entonces decía que venía la promesa de Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, donde les dice que los va a liberar. Y no solamente los va a liberar, sino que os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes, dice. Y os tomaré como mi pueblo. Y ustedes serán mi pueblo. Quítale el volumen. Tenemos los computadores cerca y entonces el eco se cuela ahí. Sí, sí, sí. Por Ahora eso. sí ya. Bueno, Entonces acá Dios nos demuestra que si lo traemos a nosotros, la enseñanza que nos da es que a nosotros todo se repite, todo es repetitivo y nos saca del pecado, nos redime del pecado, y ya lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros por sí solos no podemos hacer nada, pero Él nos ha rescatado a través del sacrificio de Jesucristo para que seamos parte también de ese glorioso pueblo de Dios, porque nosotros somos herederos de ese pueblo de Israel a través de la sangre de Jesucristo. Y Dios cumplió su promesa y los logró redimir. Ya conocemos ahora, para resumir un poco, cómo fue lo que pasó. Mandó 10 plagas a Egipto. Aprendemos de que Dios iba con Moisés, pero también cada día y en cada faceta de nuestra vida va con nosotros mismos. Ya vemos también, luego viene ya la salida del pueblo de Israel, donde el faraón ya no puede hacer nada, pero aún así el faraón guardó alguna intención de detener el éxodo, la salida del pueblo de Israel, y fue perseguido. Y acá nos marca uno de los episodios más grandes que pasó el pueblo de Israel en su salida, que fue el cruce del Mar Rojo, que era una parte, dice la lectura, era una parte no muy profunda, pero que tampoco se podía pasar con facilidad sin correr el riesgo y sin correr el peligro. Y vemos que los egipcios, con todo su ejército, sus carros, sus caballerías, salieron a perseguir a los israelitas. Los alcanzaron a la orilla del mar, donde estaban acampados en ese momento. Pero cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, ellos sintieron en primer lugar miedo y luego pidieron ayuda al Señor. Entonces acá sabemos lo que pasó: se apartaron, se abrieron las aguas, lo pudieron pasar con facilidad, y cuando fueron perseguidos por toda esa caballeriza y por todo ese ejército de Egipto, luego las aguas se unieron y todos aquellos que los perseguían fueron muertos y fueron apartados del peligro de Dios. Este hecho marca un hecho trascendente en ese momento para el pueblo de Israel, pero para nosotros, con el día a día, no sabemos cuántas veces Dios nos ha abierto el mar rojo de problemas que hemos tenido y siempre hemos salido adelante. Con esto podemos así como concluir la primera parte de la lección 4A. Podemos resumir diciendo que no debemos nosotros de tener miedo cuando tengamos problemas, cuando tengamos dificultades, que debemos de estar firmes, porque Dios dice: estén firmes, no tengan miedo.
yo los libraré, nunca más retornarán al pecado. Si hay alguno de los hermanos quisiera ahondar o hacer alguna consulta que podamos nosotros o alguno de los hermanos darnos una ilustración mayor. Sí, yo tengo una pregunta. Todo lo que tú mencionas, estimado Manuel, se resume en la pregunta número 12, ¿no? Cuando habla de Éxodo 6, 6, 8, y lo que dice ahí, yo sacaré, ¿no? O sea, de las respuestas que encuentras ahí, ¿no? Sacaré, libraré, redimiré, tomaré, yo soy vuestro Dios, ¿no? Bien interesante, y lo que tú contaste, y me di cuenta que como si estuvieras explicando la respuesta del 12, ¿no? Excelente, te felicito porque, mira, ve, tu resumen es la 12, te pasaste, así decimos aquí, ¿no? Lo hiciste muy bien, te felicito. Gracias. No sé si alguno de los hermanos quisiera ahondar, hermano Rafael. Sí, algo que aprendemos es que Dios es fiel y cuando Él cumple, el primero en cumplir sus pactos es Dios mismo, porque Jesucristo mismo es la palabra que nosotros tomamos hoy, ese verbo, y el verbo nunca va a fallar. Quienes fallamos somos nosotros, los seres humanos, a través de diferentes formas, pero cuando Dios nos da una promesa, se la dio a Abraham, la cumplió, y Dios sigue cumpliendo con nosotros también. Él nos dijo a través de Cristo, no se preocupen, yo estaré con vosotros, y es una promesa que así como le dio a Israel que los iba a tomar, que los iba a librar, que Él iba a ser su Dios, también Él nos sigue diciendo a nosotros, no se preocupen, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, lo que podemos hacer cada día, como aprendimos, es celebrar la gracia de Dios en medio de las dificultades. Bien, hermanos, el número 8 de la página 38, 39, me parece muy bueno recordar la pregunta, ¿qué aprendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca de la humanidad? En este pasaje, ¿qué mandamiento o promesa hay? Y algo adicional, ¿qué ejemplo me da Dios? ¿Qué ejemplo hay? Entonces, esas preguntas siempre muy importantes cuando estamos estudiando las Escrituras. ¿Qué aprendo aquí acerca de Dios? De su misericordia, de su gracia, de su propósito. ¿Qué aprendo de cómo es la humanidad, ¿no? Cómo reaccionaron los israelitas. Se rebelaron, no creían. ¿Qué aprendo de Moisés mismo, ¿no? Al comienzo su renuencia un poco a obedecer, como que se sentía muy inseguro. ¿Cómo es la humanidad? ¿Qué mandamiento encuentro, no? Pues naturalmente vamos a encontrar todas esas órdenes de Dios, todas esas cosas que Dios manda hacer. ¿Qué promesa? La promesa es tranquilos, quédense quietos, yo soy el Salvador. ¿Y qué ejemplo? El de José es uno de los ejemplos que nos dejan las Escrituras para seguir y para ver. La vida de José es algo extraordinario. Entonces, pienso que en esta lección muy importante, la manera de pensar a la hora de estudiar las Escrituras. ¿Qué aprendo acerca de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es la humanidad? ¿Qué mandamiento, qué promesa encuentro acá? ¿Y qué ejemplo? ¿Y qué ejemplo? Entonces me parece interesante esa parte de esa lección. Quiero hacer una anotación. Sonia, relacionada a qué aprendemos de Dios y de la humanidad. Nos damos cuenta que Dios es fiel, pero algo muy importante que atender es que Dios cumple sus promesas independientes de la respuesta nuestra, y en eso se manifiesta su gracia. Él siempre es Dios, sigue siendo Dios a través de todo el tiempo y fiel, aunque nosotros no respondamos, Él va a cumplir sus promesas. Uh-huh. Sí, hermanos. Manuelito, si quieres, continúa Sí. por el tiempo
Si quieres, continúa con la siguiente sección de la lección. Sí, que eso es básicamente una continuación de todos los temas que hemos visto desde el primero que puso el hermano Joel. Ahora vamos a ver ya en más detalle un poco cómo está descrito en la Biblia el éxodo, la salida de Israel. Vamos a seguir el viaje que tiene el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, o por lo menos hasta Canaán, ¿verdad? Que es hasta donde llegó Moisés, ¿verdad? Y está siempre escrito en los libros en la primera mitad de Éxodo podemos encontrar la salida de Egipto al monte de Sinaí. Y luego en la segunda parte y en lo que es Levítico, lo que ellos estuvieron, el tiempo que ellos estuvieron en el monte Sinaí. También en Números podemos ver el camino de ellos del monte Sinaí a Moab. Y luego el tiempo que estuvieron en los llanos de Moab, descrito en el libro de Deuteronomios. Estamos claros pues que no fue fácil la salida. Ya vimos que el pueblo logró salir, de escapar de las garras de el faraón, y que tuvieron que pasar dificultades, que incluso este pueblo fue rebelde, en algún momento desconfió de Moisés, desconfió de Dios, pero igual siempre ellos fueron puestos en camino porque Dios los iba guiando a ellos con fuego y con nubes, ¿verdad? Dios nunca se apartó de ellos en ningún momento, y podemos ver todo lo que hizo Dios primero. Después de rescatarlo, los milagros que pasaron, los guió en el viaje. Siempre, dice que siempre había una columna de fuego y había también una nube durante el día, donde no hubieron momentos que ellos no tuvieron que comer, pero siempre había alimento disponible, y era un pueblo bastante numeroso. Es por eso que después de 3 meses de camino llegaron al monte de Sinaí. Y es aquí, en el monte de Sinaí, donde también ocurren eventos importantes en la historia de la humanidad. Porque es acá donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, como ya lo había dicho el hermano Rafael antes. Y es aquí donde ocurre el pacto, que contiene no solamente el apoyo de Dios, sino que también la ley para podernos guiar y el sacrificio que había que hacer. En el monte de Sinaí Dios se encontró con su pueblo, estableció el pacto con ellos, les dio su ley y les enseñó acerca del sacrificio. Entramos aquí a la etapa número 2, donde nos menciona y nos describe que un pacto con los israelitas es un acuerdo obligatorio entre dos partes. Este pacto fue un compromiso de Dios con su pueblo, cuando dijo: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. También incluyó el compromiso de Israel para servirle a Él y solamente a Él. Podemos ver ahí en el Éxodo 24:7, donde se manifiesta que el pueblo de Israel siempre va a ser su pueblo, siempre va a ser su pueblo. Y ellos ahí prometieron obedecerle. También se habla y se explica ahí sobre la sangre del sacrificio, la sangre que esparció Moisés para expiar algunos de los pecados que tenía el pueblo de Israel sobre su pueblo. Pero nosotros eso ya no nos corresponde, porque esa sangre ya fue rociada sobre nosotros a través del Señor Jesucristo. Por eso decimos y vamos a establecer que algunos de estos criterios son para el pueblo de Israel y algunos quedan todavía para el resto de la humanidad. Pero este de
del esparcimiento de la sangre ya fue cumplido, y nosotros solamente debemos de seguir con obediencia los mandatos del Señor. También tenemos acá lo que Dios hizo por los israelitas, aparte del nuevo pacto, aparte de las promesas, fue llevarlo, acompañarlo permanentemente. Y no solamente le estableció un pacto, sino que también estableció leyes con ellos. Estableció algunas obligaciones que tenía que tener el pueblo. Y podemos ver que dentro de esos lineamientos hay pautas morales. Nos encontramos que también hay pautas sobre el culto de los israelitas. Hay también el comportamiento o las disputas que habían en la comunidad, cómo se iban a solventar, y también sobre el matrimonio, sobre la protección incluso que había para los pobres en ese tiempo. Todo esto está escrito en el libro de Levítico, es bastante extenso, y podemos ver que para cada asunto, para cada tema había un tratamiento. Y luego, por último, vemos lo que es el sacrificio, ¿verdad? Porque Cristo fue sacrificado, porque nosotros terminamos en esa parte. Dios promete y cumple, pero también nosotros también debemos de tener una vida clara, en el sentido de que debemos de ser obedientes y entender que ese sacrificio fue por cada uno de nosotros. También seguimos viendo el libro de Levítico, y estando ahí en la parte, perdón, se me ha perdido aquí en la escritura. No vamos a divagar en eso. ¿Verdad? Una vez que se cumple el pacto, el pueblo continúa el camino. Y llegan hasta Canaán, ¿verdad? Y eso es la promesa de Dios, perdón. Pero no entran a Canaán, sino que después de 40 años, el pueblo logra ver. Dice que Moisés logra divisar, logra ver. Pero Moisés, por lo que sucedió en el camino y por lo que pasó con Dios, y él es soberano en saber por qué pasa, no pudo entrar al pueblo, pero logró llegar por lo menos al borde, y que el pueblo de Israel llegara a ingresar a la tierra prometida. Luego vemos el siguiente punto, que es lo que sucede en los llanos de Moab, ¿verdad? Que es la última etapa de los viajes de los israelitas. El sermón que Moisés, famoso Moisés, sermón que provee Moisés en ese momento, donde cada día se siente ahí, dice que el corazón se acerca a Dios. Ojalá que nosotros pudiéramos un día estudiar muy a detalle eso, ¿verdad? En el caso nuestro, para poder entender a ciencia cierta este mes, la profundidad de ese mes. Bueno, hermanos, perdimos otra vez la conexión. Pienso que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí. Mi gente, voy a mandar que le cayó la Si quieres puedes cambiar de computador con el tal. Y yo sé que hoy nos hemos extendido y ya llevamos más de 15 minutos por encima del tiempo que queremos mantener. Entonces les invito dentro de 15 días a que comencemos más temprano, es decir, que a las 7 en punto ya estemos haciendo la oración inicial y entrando en los temas. Y que nos podamos conectar, de hecho, ojalá unos minutitos antes de las 7. ¿Por qué? Porque en el caso de David tiene compromisos con la iglesia ahora. Yo sé que también Liliana y Mauricio tienen iglesia temprano en la mañana hoy. Entonces ellos están alistando y están preparándose para ir para la iglesia.
y necesitamos estar más temprano. ¿Sí? Sí. Sí. Continúa, Manolito. ¿Me escucha? Sí, Me he vamos tenido a que tratar de resumir eso. Bueno, los mandamientos y promesas básicamente con las que concluía acá Moisés y este episodio, donde nos da en primer lugar advertencias como que si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de alguna cosa, no estaréis largos días sin salir destruidos. Pero también hay otra advertencia, que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas las maldiciones, ¿verdad? Esas son también parte de las advertencias que se dan en este episodio. Pero no solamente advertencias, están los mandamientos como no hurtar, amar a Dios, ¿verdad? Y sobre todo las promesas. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, ¿verdad? Eso lo podemos ver en la parte 25 del tema, la parte que hemos llenado. Y dice, amarás, la otra promesa es, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Así es que podemos, y con las disculpas del caso por la falla, ir concluyendo y entender qué hemos aprendido en este pasaje de Dios. Y como ya se ha explicado anteriormente, la fidelidad de Dios es para siempre con cada uno de nosotros, así como lo fue siempre con el pueblo de Israel hasta llevarlo a ubicar en la tierra prometida. Que la humanidad fallamos, que tenemos miedos, que tenemos temores, y que muchas veces hasta podemos atacar a la palabra de Dios en momentos de descontrol humano que podemos tener. Y los mandamientos y promesas es que en primer lugar debemos de tener a Dios como nuestro centro, amar a Jehová Dios, y guardar todas las ordenanzas que Él nos da. Y finalizamos diciendo las promesas, que Él siempre va a estar con cada uno de nosotros, que si le buscamos le vamos a hallar, pero por sobre todo el eterno Dios será el eterno refugio para cada uno de nosotros. Acá concluimos ya con la parte de la lección 4B. Si alguno de los hermanos quiere ahondar sobre el asunto, pues estamos para escucharles. Muy bien. Quería preguntarle a David, ¿a qué horas tienes iglesia? ¿A qué horas es la reunión? No, es mañana la reunión de la iglesia. Ok. Entonces los que tienen la iglesia ahorita son Lilianita. Sí, nosotros tenemos reunión hoy, tenemos que estar a las 9:30 ahí. Imagínate. Así que, ¿qué horas tienes allí? ¿Las 7:30? Son las 8 ya, 7:51. Ajá, son las 8. Sí. Así que tú tienes muy poco tiempo. Pero sí, estás en libertad, Lilianita, de salir cuando tú consideres conveniente. Y entonces, si quieren, hagamos unos comentarios sobre esta lección y nos dirigimos hacia la conclusión. gracias. Opinión. Tal vez me gustaría que ustedes vieran si tienen la forma en la página 45. En la página 45 están unos ejemplos de Jorge, Ana y Margarita. ¿Lo tienen? Sí. Sí, lo tenemos. Bueno, ¿qué opinión tienen sobre la actitud de Jorge, la actitud de Ana y la actitud de Margarita? ¿Puedo opinar? Sí. Bueno, en el caso de Jorge, él cree que obedeciendo la ley de Dios va a agradar a Dios y que Él lo va a perdonar, y posiblemente piense que por eso él tiene la salvación. ¿En dónde está el centro de su descanso, en la ley? En la ley. Él está descansando en la ley porque él cree que con eso estará contento.
y las obras que él haga, si él, por ejemplo, obedece, hace las obras. Y con Ana, la religión para la religiosidad, sí, religiosidad. Si yo está en el yo, la religión para Jorge se centra en lo que yo puedo hacer, en mi dedicación, en mi esfuerzo, en mi obediencia, ¿verdad? Sí. Y en la ley. Sí. Es correcto. Muy bien. Acá Diga. no, para ahondar un poco en lo de Jorge, ¿verdad? Él basa solamente en el cumplimiento de la ley y nada más. Ahí no hay amor, no hay sentimiento, no hay nada más que solamente cumplir la ley. Mucho énfasis en él mismo, ¿verdad? En su capacidad. Y la otra es el albedrío que siente Ana, que Ana cree que como ya Dios la perdonó, como dice en la escritura, comamos y bebamos que mañana moriremos, o sea, le da igual. Mucha confianza en nada, la verdad. En ella misma, tal vez, sí, porque ahora está... ¿Qué malinterpreta ella? El perdón. Y malinterpreta la gracia de Dios. Así es. O sea que la gracia es una razón para el pecado. Sí, así ya es. me perdonó, no importa lo que yo haga, entonces puedo vivir como yo quiera. Sí. Muy bien. Y Margarita está realmente puesta en Cristo, porque está agradecida y quiere agradarle a Dios. Muy bien. ¿Quién es el centro de la vida de Ana? De Margarita, perdón. Dios. Cristo. Muy bien. Entonces no es ella, ni es su capacidad, ¿verdad? No está haciendo énfasis en ella, sino está haciendo énfasis en Cristo, Así en es. lo que Cristo hizo por ella, y su vida es un resultado de una vida agradecida. Bueno, muy bien. ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿La de Jorge, la de Ana, la de Margarita? La de Margarita. Margarita. Muy bien. Opiniones. Comentarios. Preguntas. Pueden abrir sus micrófonos. Bueno, tenemos que tener, hemos aprendido hoy muchísimo acerca del pacto, la promesa de Dios, pero en medio de todo esto podemos ver que la mayoría de personas se centran en una actitud similar a la de Jorge, que ya fueron perdonados y ahora ellos pueden vivir la vida como quieran, pero no, Dios nos sigue diciendo cuál es la forma en que Él quiere que vivamos. Sé santo, dice el Señor, porque yo soy santo, que quiere que nos apartemos de lo que el mundo está haciendo y tengamos tiempo y nuestra vida y nuestra forma de pensar y actuar, que nos renovemos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Sí, tal vez un comentario. En la página 42 está un mapa en el cual se muestra el cruce del Mar Rojo y cómo el pueblo de Israel se traslada hacia el sur. A manera de, pues, un poco de reflexión, lo comentaba Manuel, fueron 3 meses, según igual está en el libro, que tardaron en llegar del Mar Rojo al monte Sinaí. Si miramos, puede ser en el mapa una distancia similar del Mar Rojo a la Tierra Prometida. Entonces podemos ver cómo algo de que podía llevar 3 meses, alrededor de 3 meses, Dios los mantuvo en 40 años para poder llegar a la Tierra Prometida. Miramos que la vida del cristiano es un proceso, y obviamente pues ese proceso en el pueblo de Israel, como lo podemos traer al tiempo actual, duró, y en el cual Dios les proveyó, digamos que les dio una ley en el monte de Sinaí para que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto pues, a manera de comentario, pues miramos de que Dios nos pone en un tiempo de transformación, nos rescata y igual nos pone en un tiempo de transformación
en la cual pues Él desea que andemos y vivamos de acuerdo a su voluntad. Eso lleva un tiempo y creo que este ejemplo que está en la Biblia pues lo podemos igual pues trasladar al tiempo actual. Bueno, muy un bien. comentario. ¿Cuál fue realmente el problema de Israel? ¿Cuál fue el problema de Israel? Su corazón duro, su Su falta desobediencia. de desobediencia, su falta de fe, ¿no? Falta de fe, ¿verdad? Falta de fe. Falta de creerle a Dios, de confiar en Él. Sí. Muy bien. Dios estaba enseñándoles una lección de fe, de que confiaran en Él todo el tiempo. De fe. Y me gusta del libro porque el libro entreteje las cosas que se están relatando con la obra de Cristo. Y esa es una cosa que nosotros como cristianos debemos mantener siempre. Ver las escrituras a través de la obra de Cristo, ¿no? Entonces no era solamente el asunto de la ley, sino qué estaba haciendo Dios y qué les estaba enseñando a su pueblo, y que era básicamente fe lo que les estaba enseñando, a depender en fe de Dios, en una fe gozosa que ellos no pudieron tener porque hicieron mucho énfasis en la ley en sí, en la ley. Se volvieron como Jorge, demasiado entrado en ellos mismos, y ellos no podían guardar la ley, ellos realmente no podían ellos mismos, ellos necesitaban confiar en Dios, esperar en Él, tener fe en Él. Dios les iba a ayudar, pero ellos no confiaron. Bueno, comentarios. Un comentario. Comentarios. No sé si puedo. Sí, claro. Desde un principio, desde que estábamos revisando la presentación de Manuel en el 4A, por cierto, excelente presentación, felicidades Manuel, y el 4B nos hace ver que el pueblo de Israel, desde el momento que ellos vendieron su libertad al pueblo de Egipto, porque hay un verso donde ellos dicen que para que el pueblo de Egipto los mantenga, ellos venden su libertad. Desde ese momento Dios tipifica también en toda la historia del pueblo de Israel cómo nosotros poco a poco podemos ir construyendo esos procesos de esclavitud en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede permitir que espacios, áreas, otras cosas puedan gobernar nuestra vida y podamos entrar en ese proceso de esclavitud. Así como Jorge permitió que la ley fuera su centro, así como Ana, esa confusión de la gracia, y entendiendo que al final, así como el Señor lo hacía con todos los milagros, que Él primero veía la necesidad, veía la situación del creyente, le perdonaba sus pecados y luego lo curaba, primero lo rescataba para después hacer lo que ellos vivieran una vida entregada a Él. Yo creo que cuando nosotros entendemos que hemos sido rescatados para vivir para Él, nuestra vida entraría en esa dinámica de lo que mencionaba Rafa, ¿verdad? Que es llegar a ser santos. Bueno, ¿quién nos hace santos? Jesús nos santifica. Jesús nos santifica mediante su muerte. Muy bien, entonces no es algo que nosotros podamos alcanzar, sino es algo que Él hace por nosotros, ¿verdad? Así es. ¿Puedo decir un comentario? Creo que el problema a veces ocurre en nuestra humanidad, que muchas veces nosotros no podemos estar en equilibrio con Dios. Él es el centro y por lo tanto Él siempre está en el centro, con el amor, con el dándonos a nosotros siempre el sustento espiritual, pero nosotros nos encanta ir o bien a la ley, estar bajo un yugo, o bien estar en lo que es también la libertad extrema. No podemos mantener un equilibrio en cuanto a Dios, a agradarlo mediante cosas que podamos entender en las escrituras, pero también a obedecer, porque hay cosas dentro de la escritura que también Él dice que no debemos hacer. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿verdad?
que son una bendición para nuestra vida si no las hacemos. Entonces, en esto, el error que se comete muchas veces, cometemos los seres humanos, es creer que tenemos o que estar bien metidos en esto, o si no, libre albedrío. Tenemos que tener el equilibrio de mantenernos en la palabra y ver qué la palabra dice, qué hacer en la palabra, y ver por qué el Señor hizo esa mediación al centro. Sí, me gusta lo que dice Margarita, ¿no? El ejemplo ahí, Cristo me ha perdonado. Pienso que esa es la clave de nuestra vida. Cristo me ha perdonado, Cristo me ama con profundo amor, por lo tanto mi vida es una respuesta al amor de Cristo. Es decir, no es una imposición, sí, ni es por miedo, ni es por obligación, ni es por maldición, ni es por miedo al infierno, ni es por ninguna otra razón, sino porque Cristo me ha perdonado, Él me ama y vivo en una respuesta a su amor. Amén. Amén. David. Sí. Un punto importante que yo veo aquí está en la pregunta 13 también, donde aclara acerca de la ley. Que dice que Dios no dio su ley para que ganemos mérito religioso, sino para mostrarnos cómo vivir para Él. Y esa es la equivocación de Jorge. Él cree que obedeciendo la ley lo que va a hacer es hacer contento a Dios. Más bien la ley Dios la dio para que nosotros podamos vivir bien, sin problemas. Si desobedecemos la ley, las consecuencias van a venir a nosotros. No necesariamente castigo de Dios, sino consecuencia directa de desobedecer. Algo muy importante de ver el objetivo de la ley. Muy bien, hermanos. Bueno, pienso que podemos decir igual que las otras lecciones mucho. Esta es una lección muy importante, el caminar del pueblo hacia la tierra prometida, el hecho de que se menciona en la lección de que Abraham, ninguno de ellos recibió absolutamente nada en su vida, sino que las promesas se cumplieron 500 años después de Abraham, es decir, que no se cumplieron en la vida de Abraham. Ellos murieron sin tener ni un metro cuadrado, como dicen. Es decir, es una expresión para decir que ellos realmente no heredaron la tierra prometida, a pesar de que estuvieron allí, pero eran peregrinos, no recibieron la tierra prometida. La tierra prometida vino a ser de Israel 500 o más años después de Abraham, después de la promesa, y nunca la recibieron completamente. Es decir, Israel nunca poseyó completamente Canaán, sino que siempre estuvieron en guerra con otros pueblos que estaban allí. Nunca se cumplió totalmente la promesa de Dios. ¿Por qué? Allí hay un porqué, y el porqué es porque realmente Dios tenía algo mejor, tanto para Abraham, para Isaac y para Jacob, como para su pueblo, como para nosotros. Él tiene algo más y algo mejor que un pedazo de tierra. Pero bueno, este es otro tema. Así que, hermanos, si hay alguna otra aporte, bienvenido, y nos dirigimos hacia el final de la lección de hoy, porque nos hemos pasado incluso de las 2 horas de reunión. Yo solo tengo un aporte más, y es que podamos poner atención a la pregunta 28, porque aparte de lo que, así como lo mencionaba la pastora Liliana, hemos aprendido en esta lección que nos presentó muy bien Manuel, acerca de Dios. Hemos aprendido acerca de la humanidad. También hemos aprendido qué mandamiento hay, qué promesa, y hay una nueva incorporación, es que hemos aprendido una advertencia, y es observar cómo encuentro esa advertencia. Ajá, perfecto, muchas gracias, sí señor, muy bien. Bueno, siempre Dios pone advertencia, o sea que cuando leamos las escrituras debemos aprender qué dice la escritura de Dios, qué dice de la humanidad, qué promesa o mandamiento hay, qué ejemplo nos da Dios y qué advertencia. Hermanos queridos, no los quiero retener más, ha sido muy, pero muy agradable estar con ustedes.
cumplimos el objetivo de la lección. Las siguientes 2 personas creo que son Carlitos y Charo para las siguientes lecciones, y estamos en comunicación. Estoy en el trabajo de las charlas con CIPEP, cómo organizamos las cosas con ellos. Ténganme por favor un poco de paciencia, estamos registrándonos todos. Creo que Sonia, hablé con los de CIPEP, me dicen que tú no necesitas inscribirte, ya estás inscrita y todo lo demás. Pero hermanos, Claro. un buen día para todos, me alegra haberlos escuchado, qué bendición estar en contacto con todos ustedes. Un abrazo para todos, hermanos queridos. Gracias a Manuel por su exposición, por su presentación, muchas gracias. Y pues hermanos, un feliz día para todos, una buena reunión de sábado para los que se reúnen hoy, para los que se reúnen mañana también una bendición. Saludos de todos nosotros.